Hermanos, buenos días. Dios les bendiga a todos. Qué bendición estar aquí con todos ustedes en este día, miércoles 22 de septiembre de este año 2021. Es una bendición poder tener este segmento de meditación, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque podemos recordar cada día que los que esperamos en Jehová, nuevas fuerzas tendremos. Y bueno, hermanos, como sabemos, hemos estado compartiendo durante esta semana el tema las características de los hijos de Dios, los caracteres de los hijos de Dios, cómo debemos de ser los hijos de Dios. De entrada, hemos aprendido que es un privilegio ser hecho hijo de Dios, ser llamado hijo de Dios. No es cualquier cosa, ¿verdad? Somos hijos del Dios Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial, y ese es un privilegio bien grande por haber creído en el Señor Jesucristo. Luego hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Porque es fácil decir soy hijo de Dios o ser cristiano, pero es otra cosa es vivir como hijo de Dios y vivir como cristiano. Es una cosa muy diferente. Entonces, para muchos es fácil decir, ay, soy cristiano, pero ¿vives como cristiano? Ah, soy hijo de Dios, pero ¿vives como hijo de Dios? Bueno, por eso es importante que estemos aprendiendo cuáles son las características que distinguen a los hijos de Dios. Y aprendimos, ¿verdad? En primer lugar, la primera característica es que los hijos de Dios deben de ser obedientes. Luego después aprendimos que los hijos de Dios deben de ser agradecidos. El día de ayer también aprendimos que los hijos de Dios deben de amarse, ¿verdad? Es la manera de mostrarle. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Cristo, que se tienen amor los unos para con los otros. Y luego también aprendimos, ¿verdad?, que los hijos de Dios deben de aprender a perdonarse unos a otros y a perdonar al prójimo y a perdonar a todas personas. No podemos vivir la vida cristiana con rencores, con amarguras, con resentimientos contra nadie. Eso no es vida, hermanos, y eso nunca va a traernos la paz de Dios en nuestros corazones. Toda persona que no perdona no puede tener la paz de Dios en su corazón. Bueno, hoy vamos a aprender otros dos caracteres, otras dos características que distinguen a los hijos de Dios. La quinta característica, queridos hermanos, que quiero compartir con ustedes es que los hijos de Dios deben de crecer espiritualmente. Los hijos de Dios debemos de crecer espiritualmente. La vida cristiana es una vida de crecimiento, ¿verdad? Tal vez algunos de nosotros ya no podemos crecer físicamente, pero podemos crecer espiritualmente, o más bien debemos de crecer espiritualmente. Si no crecemos espiritualmente, ¿qué pasa con un niño que no crece físicamente? Pues es algo anormal, ¿verdad? Muchas veces hasta se puede ver como un fenómeno. Lo mismo es cuando nosotros no crecemos espiritualmente como cristianos, como hijos de Dios. Es algo anormal y nos podemos convertir en un fenómeno raro, ¿verdad? Por eso es importante que crezcamos espiritualmente. Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo allá en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Este ejemplo habla, por así decirlo, de que nosotros debemos de querer desarrollarnos, crecer espiritualmente, desarrollarnos espiritualmente. Y la palabra de Dios nos enseña esta verdad. Nos dice el apóstol Pedro allá en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así, hermanos, debemos nosotros de buscar crecer, ¿verdad? Buscar madurar espiritualmente. Los hijos de Dios no nos podemos quedar como niños
espiritualmente. No podemos ser infantiles espiritualmente. Tenemos que madurar, tenemos que crecer en carácter cristiano, crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que cada día nosotros que nos llamamos cristianos podamos parecernos más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Por eso se le llamó a los seguidores de Cristo. Por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos, porque sus vidas eran tan parecidas al Cristo del cual ellos hablaban y del cual ellos predicaban. Sus vidas eran tan similares, y por eso se les denominó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, la vida cristiana es una vida de crecimiento. Siempre es hacia adelante la vida cristiana. No es hacia atrás, no es retroceder, no es para ser peor, es para ser mejor, hermanos, la vida cristiana. La vida cristiana es hacia arriba. Vean allá en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Todo empieza con la fe, hermanos, nuestra fe en Cristo. Pero no podemos quedarnos allí. Hay que añadirle más, hay que crecer más. Entonces, añádele virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Vean entonces, hermanos, cómo Dios quiere que nosotros vayamos como en una escalera, ¿verdad? Subiendo escalones. Añádele a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y así añádele, ¿verdad? Afecto fraternal, y al afecto fraternal añádele amor. Entonces, ¿cómo el Señor quiere que nosotros vayamos hacia adelante, no hacia atrás? Entonces, una de las cosas que debe de distinguir a los hijos de Dios es que los hijos de Dios crecen, maduran espiritualmente. Esa es la quinta. La sexta característica de los hijos de Dios que quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, es que los hijos de Dios deben de aprender a andar en la voluntad de Dios. Debemos de aprender a andar en la voluntad de Dios. Qué bendición que tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos la voluntad de Dios revelada. La voluntad de Dios revelada no puede ser cambiada. Ya está escrita. Son órdenes para nosotros, son mandamientos para nosotros. No tenemos opción de cambiar una cosa o cambiar otra cosa, ¿verdad? No, ya está escrito. Dios no quiere que robemos, Dios no quiere que mintamos, Dios no quiere que digamos malas palabras, ¿verdad? Dios quiere que respetemos, Dios quiere que amemos. La voluntad de Dios. Hermanos, la verdad es que la voluntad de Dios nos conviene a nosotros hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué el cielo es perfecto, hermanos? Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Fíjense nomás. Dice en la oración de nuestro Señor Jesucristo, como nos enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿por qué es todo perfecto en el cielo? Porque se hace la voluntad de Dios. Y nuestras vidas, queridos hermanos, vamos también a ver muchas cosas buenas en nosotros cada vez que hacemos la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios capítulo 5, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Tenemos que entender la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Cada vez que vemos su palabra y la palabra de Dios nos enseña algo que debemos de hablar, que debemos de hacer, que debemos de cumplir. Hermanos, cuando usted lo hace, usted está haciendo la voluntad de Dios. Allá y tenemos que ser entendidos en el libro de Romanos, también capítulo número 12, versículo 2, nos dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, hermanos, es buena, agradable y perfecta. Es de bendición. Todo cristiano que practiquemos y andemos en la voluntad de Dios,
vamos a ser bendecidos y vamos a vivir bien y con la paz del Señor en nuestras vidas, porque, hermanos, la voluntad de Dios es para nuestro bien. Así de que, queridos hermanos, esta es una excelente característica. El rey David lo aprendió y dijo allá en el Salmo 48, dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ojalá que cada uno de nosotros podamos decir igual que el rey David, que cuando hacemos la voluntad de Dios es algo que nos agrada, es algo que nos bendice, es algo que nos trae muchos bien y muchos beneficios a nuestra vida y también a los que nos rodean. Así de que ánimo, hermanos, con estas dos características que hemos aprendido en esta mañana, en este día, ¿verdad? Hemos aprendido estas dos buenas características, hermanos, así de que adelante, ¿verdad? Sigamos esperando en el Señor y recordemos que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendremos. Dios les bendiga, hermanos.